Así como se calcula la función inversa o función recíproca de otra. La definición. Se llama función inversa o recíproca de una función f a otra función que llamaremos f-1 y que cumple que si f de a es igual a b, entonces f-1 de b es igual a a. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, puesto aquí esquemáticamente, f será la función que a cada valor x le hace corresponder f de x. Bueno, pues entonces su inversa o recíproca sería la función que a cada valor f de x le devuelve el original x. Vamos a verlo con un ejemplo. La función recíproca de la función x cubo es f-1 de x igual a raíz cúbica de x. Aquí hay varios ejemplos. El 2. Si x es igual a 2, la función f le hace corresponder 2 al cubo, que es 8. Y la función f-1 le hace corresponder raíz cúbica de 8, que es 2. Es decir, devuelve el valor original. Con el 3. 3 elevado al cubo es 27. La imagen por f de 3 es 27. Y ahora la raíz cúbica de 27 es 3. La imagen por f-1 de 27 es 3. Nos devuelve el valor original. ¿De acuerdo? Las funciones x cubo y raíz cúbica de x son funciones inversas o recíprocas. Vamos a ver 4 propiedades de las funciones recíprocas. La primera de ellas. Se cumple que la función recíproca de f-1 es f. ¿Qué quiere decir? Es fácil de ver aquí con el ejemplo. Hemos visto que la raíz es la recíproca del cubo, de la potencia. Bueno, pues al revés. También ocurriría que la potencia, el cubo, sería la función recíproca de la raíz. Esa idea de que lo que uno hace, la otra lo deshace, y al revés. Segunda propiedad. La composición de dos funciones recíprocas es la función identidad. Es decir, f-1 de f tiene que ser igual a f de f-1 y en los dos casos tiene que dar como resultado la función identidad, es decir, tiene que ser igual a x. En el ejemplo que teníamos de x cubo y la raíz cúbica de x, ¿cómo sería esa composición de funciones? Pues f-1 de f de x sería la función f-1 tomando como variable la f de x. En el ejemplo sería f-1, ¿qué es? f-1 es la raíz cúbica. Pues haríamos la raíz cúbica no de x, sino de f, es decir, raíz cúbica de x cubo. Como se puede simplificar, nos queda como resultado x, la función identidad. Hacemos la composición en el otro sentido. Ahora sería f de f-1 de x. La función f tomando como variable f-1. Vale, entonces sería, la función f era el cubo. Pues sería el cubo no de x, sino de la raíz cúbica de x. Si esto se simplifica, también nos da como resultado x, la función identidad. Entonces, esta propiedad que estamos viendo, f-1 de x, f de f-1, la composición de las funciones tiene que ser igual a la función identidad, es algo que utilizaremos cuando queramos comprobar que dos funciones efectivamente son inversas o recíprocas. Tercera propiedad. Las gráficas de dos funciones recíprocas son simétricas respecto de la función y igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Es decir, si dibujamos las dos funciones, nos sale una simetría respecto de la bisectriz. Aquí tenemos en azul la función x cubo y en rojo la función raíz cúbica de x. Y vemos cómo se da esa simetría. Podemos fijarnos en algún punto de alguna de las gráficas, por ejemplo, este punto de aquí. Este punto, que es de la función x cubo, sería un punto que tiene un valor x y la y sería x elevado al cubo. Bueno, pues le va a corresponder el punto simétrico respecto de la bisectriz, que sería el punto en el que los valores de la x y la y se intercambian. A x cubo le hace corresponder x. ¿Vale? Es decir, para cada punto x y le corresponde un punto simétrico y x. Y aparece esa simetría respecto de la bisectriz.
Cuarta propiedad. El dominio de f es el recorrido de la recíproca y viceversa. ¿Vale? Entonces, igual que hemos visto aquí, que gráficamente los papeles de la y de la x, digamos que se intercambian, pues de alguna manera tiene que ver con esto. Los papeles de dominio y recorrido de las funciones se intercambian. El dominio de una es el recorrido de la otra y viceversa. Más cosas. Cuando nos pidan calcular la función inversa o recíproca, es decir, me dan una función, me dan su expresión analítica y me piden que yo diga cuál es la expresión analítica de su función inversa o recíproca. Pues se hace con estos pasos que hay aquí. Primer paso, expresar la función como y igual a la expresión que sea, y igual a la expresión analítica, y luego cambiar los papeles de la x y la y. Intercambiamos la x y la y. Despejamos la y y ese resultado será la función inversa o recíproca. Vamos a verlo con el ejemplo. Dice, hallar la función inversa de f de x igual a raíz cúbica de 2x más 1. Vamos haciendo los pasos. Primer paso, expresamos la función como y igual, en lugar de f de x igual, y igual, raíz cúbica de 2x más 1. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es intercambiar las variables, intercambiar la x y la y. Entonces voy a poner x igual a la raíz cúbica de 2y más 1. Siguiente paso, despejar la y. Vamos a despejar la y. Como tengo una raíz cúbica, voy a elevar al cubo los dos miembros de la igualdad. Me va a quedar x cubo es igual a 2y más 1. Y ahora ya pues es fácil. El 1 lo paso restando y el 2 lo paso dividiendo. Y es igual a x cubo menos 1 partido de 2. Pues ya la tenemos. La expresión de la función inversa, f menos 1 de x, es x cubo menos 1 partido de 2. Ese sería el resultado. Puede ser que en estos ejercicios nos pidan también comprobar el resultado. Cuando queramos comprobar el resultado, lo que tenemos que hacer es utilizar la propiedad que hemos visto antes. Hay que hacer la composición de funciones. Tenemos que comprobar que la función compuesta f de f menos 1 de x nos da como resultado la función identidad y también la composición pero cambiando el orden, f menos 1 de f de x. Vamos a empezar con esta. F de f menos 1. F de f menos 1 de x. Voy a escribir aquí la expresión de f de x, que las tengamos las dos a la vista. F de x era la raíz cúbica de 2x más 1. ¿Vale? Entonces las tenemos aquí las dos a la vista, la función f y la inversa. Vale, la composición f de f menos 1. F tomando como variable f menos 1. Vale, pues tomo la función f, que es esta, la de la raíz cúbica. Raíz cúbica, esta es la función f. Y donde está la x tengo que poner f menos 1. Pues donde está la x pongo x cubo menos 1 partido de 2. Sigo con la expresión de la función f, que todavía le queda aquí un más 1. Más 1. Y ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con eso. Pues podemos raíz cúbica, puedo eliminar un 2 que multiplica y un 2 que divide, entonces me queda x cubo menos 1 más 1. Puedo eliminar un menos y un más 1 y me queda la raíz cúbica de x al cubo, que se simplifica y efectivamente es igual a x, la función identidad. ¿Vale? Bueno, nos quedaría entonces hacer la composición en sentido contrario. Ahora, f menos 1 de f de x. Esta composición de funciones sería f menos 1 tomando como variable la f de x. F menos 1. Pues f menos 1 es esta función de aquí, la que tiene x cubo menos 1 partido de 2. La variable al cubo menos 1 partido de 2. Solo que la variable ahora tiene que ser la expresión de f.
Entonces me va a quedar la expresión de f elevada al cubo. Y seguimos con el menos 1 partido de 2. Menos 1 partido de 2. Simplificamos lo que podamos. El cubo, pues me queda 2x más 1 menos 1. Y bueno, ya vemos lo que sale. Quito más 1 menos 1. 2x partido de 2. X. Me ha salido la función identidad en los dos casos. Hemos comprobado que efectivamente son inversas.